Trajimos una Biblia. Mientras viene nuestro predicador, la tomamos en la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Acá está su Biblia, hermano. Sí, es el final de la serie Creer para ver. Y una vez más el hermano Eli será nuestro predicador. Les pido que estén orando por él porque estará con nosotros la próxima semana todavía, pero después de la semana que entra se va él y Marianita a Estados Unidos a seguir allá su nueva casa porque están en cambio. Dejaron una casa, sus muebles en un cierto lugar y van a llegar a una casa diferente, a instalarse por un nuevo trabajo que él tiene como capellán en la universidad. Y oren mucho por ellos, por favor, se los digo desde ahorita para que estemos pensando. Y oren por la pastora, que se pone triste cuando se van, y por el pastor que le hace segunda, pero él será nuestro predicador. Adelante, hermano. Gracias, pastor. Gracias a Dios, hermanos. Sí, gracias a Dios porque nos vamos a cambiar. Ya finalmente vamos a dejar de vivir en la casa rodante. Ya vamos a tener casa normal. Bueno, departamento. Y gracias a Dios por este tiempo que el Señor me permitió, que ustedes me permitieron. Bueno, en realidad el pastor me permitió, ustedes ni les preguntaron, pero gracias a Dios porque pudimos compartir esta serie de sermones, 5 domingos acerca de creer para ver, ya lo dije al revés yo también. Creer para ver. Y yo espero que Dios les haya estado hablando a ustedes, hermanos. Y la buena noticia es que ya es la última que yo predico, ya va a regresar el pastor, no se preocupen. Y la verdad es que les doy muchas gracias a Dios porque me permitió esto, porque fíjense que pues llevo 2 años en el seminario, entonces he estado aprendiendo mucho, leyendo mucho. Y entonces en estos 5 domingos yo traté casi que de derramar todo lo que yo he aprendido en 2 años, en 5 domingos. Por eso si a usted se le hicieron largos, pues es por eso, discúlpeme. Ya cuando predique todos los domingos ya va a ser diferente. Una niña me dijo, oye, me gustaron mucho tus sermones, pero como que tenían muchos puntos, ¿no? Era demasiado. Yo dije, sí, perdóname, te prometo que ya las próximas van a ser más breves, más concisos. Pero gracias a Dios y gracias a ustedes. Y se llama Creer para ver. Este último domingo se llama el mensaje La decisión de creer. Y vamos a ver un video para introducirnos, como en todas las ocasiones. Les invito a que pongan atención. Hay quien hoy en día se pregunta, ¿sigue siendo posible creer en pleno siglo XXI? ¿Podemos seguir creyendo que hay un Dios? La fe, el creer en algo, es algo coherente después de los avances científicos acerca del principio del universo, el origen de la vida y las especies. Después de 2 terribles guerras mundiales y una multitud de enfrentamientos alrededor del mundo que han cobrado un número incalculable de vidas, después de saber la clase de horrores de los que son capaces los seres humanos, entre ellos, el tráfico de personas, aborto legal, tráfico de drogas, después de darnos cuenta del daño irreparable y destructivo que la humanidad le ha hecho al planeta, después de las ideologías actuales que se promueven en cada vez más países, como la idea de que tú tienes la correcta, única e incuestionable percepción sobre lo que eres, ya sea que te percibas como hombre o como mujer, o incluso cualquier otra opción, o la idea de no pensar en el futuro, sino disfrutar el momento. Después de las revoluciones sociales y científicas, después de todo eso, ¿sigue siendo la fe una posibilidad? ¡Claro que sí! Porque creer es mucho más que un simple acto que pasa en tu mente. La fe no tiene que ver con qué ideas aceptas y qué otras rechazas. La fe es mucho más que llenarte de información. La fe es algo que implica todo tu ser. No solo nuestra mente, sino todo lo que somos. Espíritu, alma y cuerpo. Podríamos decirlo así, creer implica la vida. Tener fe en Dios no solo es aceptar que Él existe, sino poner toda nuestra confianza en Él. Tener fe en Dios significa entregarnos a Él, apasionarnos por lo que Él se apasiona, dolernos con lo que a Él le duele, buscarlo en toda oportunidad posible. Ten en cuenta esto, la fe no es algo que se tiene, es algo que se deposita. La fe es una decisión. Las personas que no creen no lo hacen porque sepan mucho o poco, o porque hay buenas o malas razones. Es porque han decidido no creer. Y las personas que sí lo hacen, no lo hacen porque sean muy inteligentes o muy tontos, sino porque han decidido sí creer. Creer o no creer es una pregunta que se presenta a cada ser humano. Todos los días enfrentamos esa elección.
decirle sí a Dios o decirle no. A nuestro alrededor tenemos miles de opciones. Podemos creer en muchos dioses, en la suerte, en nosotros mismos, en los ovnis, en nada o en todo a la vez. O podemos creer en el único Dios verdadero. Esa fue la elección que Josué presentó delante de todo el pueblo. ¿Quieren servir a otros dioses o quieren servir a Dios? Esta es la pregunta más importante de la vida. Y es la pregunta que hoy mismo se nos presenta también a ti y a mí. ¿Vas a creer en Dios? ¿Quieres creer para ver? Escuchemos lo que Dios quiere decirnos hoy. Amén. Quinta parte, creer para ver. Se titula este domingo el sermón, el mensaje para esta tarde se llama La decisión de creer. Y miren, hermanos, dicen que los seres humanos todos los días tomamos cientos de decisiones, o quizá miles de decisiones incluso. Usted para venir acá tomó varias decisiones. Usted decidió, para empezar decidió si se despertaba o no, si iba a dormir los 5 minutos o no, que se convierten en 2 horas, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. Se decidió despertarse, decidió vestirse, usted escogió qué ropa ponerse, se puso sus mejores ropas o se puso, yo hoy vengo bien elegante, ¿verdad? Qué elegancia la de Francia, mi único traje que tengo aparte del de mi boda. Usted decidió qué se iba a poner, cómo se iba a venir, si se iba a venir en Uber, en metro, en pecero, en taxi, en su carro, en bici, a patín, o cada quien tomó decisiones para llegar a este lugar y así es la vida, tomamos decisiones. Usted decidió cómo peinarse el día de hoy, si va a ser raya en medio, raya a un lado para atrás. Yo cada vez tengo menos ese problema porque cada vez tengo menos cabello, entonces aquí mi hermano pues ya tiene rato que no hay problema, ¿verdad? Porque ¿se saben ese del que tenía 4 cabellos nada más? ¿No saben ese? Tenía 4 cabellos, entonces se despertaba en la mañana y dijo, ¿hoy cómo me peino? Dijo, me voy a peinar de raya en medio, 2 para un lado, 2 para el otro. Y se le cayó uno. Al día siguiente dice, bueno, hoy tengo 3, me voy a peinar de raya a un lado. Se peinó 1 para un lado y 2 para el otro. Se le cayeron 2 y el día siguiente ya nomás tenía 1 y dijo, hoy me voy a dejar el pelo suelto, nomás 1. Así ya estoy a punto de estar así, ¿verdad, mi amor? Pero uno toma decisiones todos los días. Y algunas decisiones son bastante intrascendentes, como cómo te vas a vestir o cómo te vas a peinar. En realidad no hay demasiado problema. Pero hay decisiones que tomamos en la vida que son absolutamente trascendentes. Porque nosotros, todos ustedes y yo, somos el resultado de nuestras decisiones. Somos el resultado de todas nuestras decisiones pasadas, porque nuestras decisiones han formado lo que hoy día somos. Y hay decisiones muy trascendentes, por supuesto. Hoy cumplo año, porque no son años, son más 1. Hoy cumplo año de mi boda civil. Hace un año me casé, gracias a Dios, y luego la siguiente semana me casé gracias a Dios, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y después, a la siguiente semana me casé por la iglesia, donde por la celebración, la party, estuvieron ustedes ahí, se puso bueno, gracias por acompañarnos, los que estuvieron, los que no se preocupen, luego hacemos un bautizo, a ver qué inventamos para celebrar. Cuando presentemos a nuestro chamaco, si algún día Dios nos permite, primeramente Dios, y es una decisión importantísima, pues claro que sí, la decisión de con quién vas a pasar el resto de tu vida, hay que tomarla con conciencia y es importantísima. ¿Qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Yo no sé ustedes, pero yo cuando hice mi examen para ingresar a la universidad, yo estaba en blanco, yo no sabía ni qué estudiar. Me puse ahí las opciones, historia, matemáticas, no sabía ni qué, le di casi que al de Tin Marín. No, la verdad sí quería historia, pero no es como que yo que supiera mucho, porque hay decisiones que uno toma que son muy importantes y a veces uno no está ni preparado. Y hay decisiones importantísimas en la vida, pero hay una decisión que es la decisión más importante de la vida, de verdad, la decisión más importante de la vida. ¿En quién creer? ¿En quién vas a creer? Esa es la decisión más profunda, ¿en quién crees? ¿A quién le vas a dar tu vida? Y de verdad, es obvio que yo lo diga, pues estoy aquí predicando de la Biblia de Dios en una iglesia, pero ¿sabes que lo dicen incluso en otro tipo de contextos, no de iglesia? Los psicólogos hablan de que las creencias son decisiones muy importantes, de que las creencias influyen mucho en nuestra vida, en quiénes somos y a dónde vamos, nuestra identidad y nuestro destino.
Los psicólogos hacen pirámides, todo el tiempo hacen pirámides los psicólogos para todo, para que si la sociedad, que si el trabajo, que si las comunidades, y para el ser humano hacen diferentes tipos de pirámides. Este es un ejemplo nada más, no voy a decir nada más al respecto, solamente porque quiero que veamos que a menudo los psicólogos hablan, los que estudian al ser humano hablan de que en los estratos más bajos de esta pirámide que representa al ser humano están las creencias. Siempre en la cima de esta pirámide están nuestras acciones, lo que se ve, las acciones, los resultados, y eso está sostenido en diferentes cosas, valores, relaciones, creencias, etcétera. Pero siempre en los estratos más bajos de esta pirámide están nuestras creencias, aquello que creemos. Porque es cierto, es verdad, lo que creemos influye mucho en lo que somos. ¿A dónde vamos? En lo que hacemos, en cómo vivimos. Algunas cosas rápidas de cómo nuestras creencias influyen en lo que somos. Nuestras creencias influyen en nuestra toma de decisiones. Dependiendo de lo que tú crees, decides cosas. Y a veces cosas muy importantes como qué trabajo tomar o no, qué escuela ir o no, con qué casarte o no. Decisiones importantísimas que están influidas por tus creencias. Yo me casé con una mujer hermosa que por supuesto es cristiana como yo. Jamás me hubiera casado con alguien que no cree igual que yo. Mis creencias influyeron profundamente en mi decisión de qué estudiar, de con quién casarme, de qué hacer con mi vida. Y estoy seguro que es lo mismo para todos nosotros, lo hagamos consciente o no. Lo hagamos consciente o no, aquello que creemos del mundo, de la vida de Dios, influye en nuestras decisiones, influye en nuestros valores. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesucristo? Jesucristo predicaba padrísimo. Yo no sé ustedes, pero hablaba hermoso. Si Jesucristo viviera hoy, todas sus frases de sus sermones serían tweets, ¿no? Todo el mundo estaría tuiteando lo que Jesucristo dice, porque decía cosas padrísimas. Y una de las cosas que dijo Jesucristo es esta frase, escuchen esto. Fíjense qué poético, qué bonito y además qué verdadero. Jesucristo dijo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón también. Aparte de poético y profundo, es muy verdadero. Donde está tu tesoro, allá va tu corazón, ahí está tu corazón. Donde está aquello que tú más valoras, lo que más amas, lo que consideras más valioso, tu tesoro, allá va tu vida, ahí está tu corazón, hacia allá te diriges, en eso te conviertes. Aquello en lo que tú crees, es a donde vas. Si tú crees que Dios no existe y que lo más importante es simplemente tu egoísta manera de vivir, pues allá vas. Si tú crees que el ser humano no tiene ningún valor más allá del natural, igual que los animales, igual que cualquier cosa del mundo, pues allá va tu vida, y por eso el mundo está decidiendo cosas tan terribles como permitiendo que se asesinen seres humanos que no han nacido. Tus creencias determinan tus valores, tus metas en la vida. ¿Cuáles son tus metas en la vida? Está profundamente determinado por aquello que crees. Tu manera de ver el mundo, tu manera de vivir, tus acciones, lo que haces. Nuestras creencias están en el fondo, en los cimientos de nuestro ser, de lo que somos y de cómo vivimos. Por eso es importantísimo que todos nosotros pensemos y decidamos en quién vamos a creer, qué vamos a creer. Cuenta una historia, no sé si es verdad o no, y la verdad no me interesa tanto, pero dice una verdad muy bonita, que el pintor y escultor renacentista Miguel Ángel, ¿se acuerdan de ese pintor que pintó cosas muy maravillosas en un techo ahí muy famoso en Roma? Y otras cosas. Dicen que cuando era joven, cuando todavía no era el gran pintor, cuando apenas era un aprendiz, llegó con un maestro y le dijo: oiga maestro, yo quiero aprender, yo quiero ser artista como usted. Y el maestro le respondió: sí, está bien, si quieres ser artista, yo te enseño, pero debes saber que esto te va a costar toda la vida. Toda la vida te va a costar. Y Miguel Ángel dicen que respondió, y es padrísimo su respuesta, independientemente de si sea verdad o no: me va a costar toda la vida, le dijo el maestro, y él respondió: ¿acaso sirve la vida para algo más? ¿Acaso sirve la vida para algo más? La vida es para entregarla, es para vivirla, y no hay cosa mejor que hacerla en Jesucristo, y eso cuesta toda la vida. Darle la vida a Dios, entregar la vida a Jesucristo, cuesta toda la vida, pero no sirve para nada mejor la vida. Así es que decidamos creer en Dios. Es lo mejor que podamos hacer. El día de hoy vamos a estudiar el ejemplo de un hombre en la Biblia que se llamó Josué. Él decidió creer para ver. Y vamos a leer su vida y encontrar enseñanzas maravillosas para nosotros. Vamos a la Biblia, hermanos. Les invito a que leamos Josué 24, del 14 al 15. Josué, capítulo 24, el libro de Josué, capítulo 24, versículos
del 14 al 15. Ustedes lo pueden leer en la pantalla, en sus Biblias, o simplemente escucharlo, pero yo le invito a que lo lea conmigo. Vamos a leer todos juntos Josué 24, 14, 15, que dice así. Lean conmigo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, oremos. Dios, háblanos a través de este pasaje, Señor, danos enseñanzas profundas que nos transformen, Señor, y toma control de este lugar. Sé tú, Señor, el que habla, el que mueva, Señor, cada corazón, el que desafíe, Señor, y toma control de todo lo que pase aquí, Señor. Eres tú, nuestro Dios, nuestro Señor, tu Espíritu Santo, el que nos mueve. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Seguramente ustedes habían leído este pasaje antes, es famoso. A lo mejor hasta lo tienen ahí en un cuadro en su casa que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es un desafío, hermanos. Josué está presentando un desafío al pueblo y le está diciendo, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses del otro lado del río donde sirvieron vuestros padres? No sabemos a quién se refiere eso del otro lado del río. Lo más probable es que se refiera a donde salió Abraham. Este es un pueblo que vino de Abraham, ¿se acuerdan? Abraham vino de Mesopotamia, del otro lado del río, donde hay dioses. Y Josué está diciendo, ¿van a servir a los dioses de Mesopotamia? ¿O a los dioses de Egipto, de donde vienen, de donde acaban de salir de la esclavitud? ¿O van a servir a los dioses de esta tierra que ahora han conquistado y ahora van a habitar? ¿O van a servir a Jehová? Y si mal les parece servir a Jehová, escojan a quien ustedes quieran. Si no quieren servir a Dios, son libres de decidir. Escojan a quien quieren servir. Y después dice Josué, pero yo y mi, en este caso el burro por delante sí aplica, porque sí hay que hacer, ¿verdad? Uno primero, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es un desafío para nosotros, para todos. Decidamos servir a Jehová. Y nos presenta una realidad, que en la vida hay dos opciones, creer en Dios o creer en el mundo. Hay dos opciones, hay de dos, hermanos, hay de dos y punto. O crees en Dios o crees en cualquier otra cosa, porque si crees en cualquier otra cosa da lo mismo. Si no crees en Dios, estás del otro lado, que no es con Dios. Pero si crees en Dios, estás con Dios. Y la respuesta a esta pregunta es la cuestión más importante, porque define tu futuro, define tu presente, incluso define tu pasado, define quién eres y a dónde vas, define tu identidad y define tu propósito. Que son las cosas que buscamos los seres humanos. Esto es lo que buscamos todos los seres humanos. Identidad y propósito y pertenencia. Quizás las tres cosas que buscamos en este mundo. Por eso nos relacionamos, por eso nos casamos, por eso venimos a la iglesia, por eso buscamos a Dios. Porque es la pregunta más básica del ser humano. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué sirvo? ¿En dónde pertenezco? Y creer en Dios da respuesta a esas preguntas. Y no creer en Dios también da respuesta a esas preguntas. No eres de Dios, no estás con Dios, estás en otro lado. Esta es la pregunta más importante de la vida y es importante que la respondamos hoy. Así es que tengo 3 enseñanzas para ustedes, amados hermanos. 3 enseñanzas de lo que significa decidir creer en Dios. Número 1, significa dependencia total. Creer es depender totalmente. En el mundo se exalta la independencia, ¿a poco no, hermanos? Yo me salí de mi casa, bueno, no me salí, me corrieron, no se creen. Yo me fui de mi casa, de mis padres, cuando tenía 28 años y la gente ya me decía, 28 años y todavía vives con tus papás. O sea, estás grande, ya es como ya, sal del nido, ya vuela por ti mismo. Porque en el mundo se exalta la independencia, ¿verdad? Se exalta el ser un individuo autosostenible, que tú mismo te consigas todo por ti mismo. Y no sé si eso está bien o mal, ni me importa mucho en este momento. Lo que sí es cierto es que con Dios, no. Con Dios no se exalta la independencia, al contrario, con Dios se exalta la dependencia de Dios. Depender de Dios. Miren, hermanos, la Biblia, a menudo leemos mal la Biblia. A menudo no la interpretamos como debe ser, porque ¿sabes qué? A menudo leemos la Biblia y nos concentramos en los héroes humanos. Leemos la Biblia y decimos, mira qué valiente Gedeón, con 300 soldados logró vencer a los
madianitas. Si nos recuerda la película, ¿vieron la película de 300, hermanos? Estos hombres bien varoniles, todos bien fuertes, llenos de bolas, ¿verdad? Así bien varoniles, valientes. Y 300 guerreros espartanos vencieron al ejército, al imperio un imperio poderosísimo, persa. Y ahí están los espartanos y tú dices, qué padrísimo. Y ves la historia de Gedón y dices, igual, qué valientes. Y luego lees la historia del rey David y dices, el rey David venció a Goliat con tanto valor. Qué valiente era el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y luego lees la historia de Josué, que vamos a estudiar hoy. Dices, Josué era un guerrero que conquistó la tierra prometida y conquistó Jericó. Qué valiente. ¿Y sabes qué? El mensaje de la Biblia es exactamente lo contrario. El mensaje de la Biblia no es centrarse en el ser humano. Es más, en la Biblia el punto no es que veas a los héroes humanos. De hecho, ni siquiera es como que en la Biblia haya héroes. Sí hay hombres y mujeres, por supuesto, que admiramos, son importantes, pero no es el punto de la Biblia que admiremos héroes humanos. ¿Sabes cuál es el punto de la Biblia? Que admiremos quién es Dios. De hecho, los héroes de la Biblia, todos, ni son tan buenos, la verdad. De hecho, son son bastante pobres moralmente, espiritualmente. El rey David, de los mejores que hay, imagínate, el rey David de los mejores que hay, adúltero y asesino. ¿Hay aquí adúlteros y asesinos? Levanten su mano. Adúltero y asesino, y en el mismo tiempo. Y al mismo tiempo, tú dices, bueno, a lo mejor en una época de su vida adúltero, luego en otra asesino. No, al mismo tiempo las dos cosas. Y lo exaltamos como si fuera un gran héroe. Y sí, hay cosas muy admirables de David, pero lo que quiero decir es que no es el punto de la Biblia que admiremos. De hecho, el punto de la Biblia, la enseñanza bíblica es que sepamos que Dios es suficiente, no tú y yo. Los seres humanos no. De hecho, los modelos bíblicos, los héroes de la Biblia, son más modelos para no seguir que modelos para sí seguir. Los salmos, me encantan los salmos, son canciones. Uno que también canta y medio compone, más bien compone y medio canta. Me gustan las canciones de los salmos, pero cuando uno estudia los salmos académicamente y los compara con canciones de otros pueblos de la misma época para estudiarlas, la forma en que la antigüedad hacía canciones, estamos hablando de estudiarlo académicamente, y tú lees las canciones en Egipto y lees las canciones en Mesopotamia y lees las canciones incluso de aquí prehispánicas. Se parecen, hay ciertas cosas que se parecen, que tienen en común, cómo escribía la gente canciones en la antigüedad o poemas. Hay ciertas maneras comunes de hacer poesía y de escribir canciones, pero hay una diferencia radical entre las canciones de la gente que creía en Dios y las canciones de los otros pueblos. ¿Sabes cuál era? En los otros pueblos se exaltaba a los reyes, a los héroes, al ser humano. Y eran grandes reyes poderosos. Nosotros leímos en la preparatoria, seguramente ustedes leyeron, el poema del mío Cid. ¿Se acuerdan de que leímos eso en la preparatoria? Ustedes eran de los que no hacían tareas, nunca. Sí, como el hermano de mi papá, que llegaba su otra hermana y le decía, ¿me ayudas con mi tarea? Porque ya estaba grande, mi tío la veía y decía, no la hagas, yo nunca la hacía. Y mira, ya pasé. Así hay unos que nunca hacen las tareas, como mis alumnos del seminario algunos, los estoy reclamando. Y entonces leíamos el poema del mío Cid, donde se exalta al hombre, oh gran guerrero valiente, Rodrigo Díaz, de no sé qué. Y todos los poemas de la antigüedad son así. Hasta la fecha son así, los corridos. Tú lees los corridos, escuchas los corridos que se hacen aquí en nuestro México, incluso hay corridos modernos. En los corridos, el personaje del corrido siempre es todopoderoso, todo puede, nada le duele, nada le falta, todo lo hace bien. ¿A poco no? Es un Juan Camaney. Yo no sé quién es Juan Camaney, pero mi mamá siempre dice, y se me figura, ¿quién es Juan Camaney? Luego me explican quién es Juan, no es una cosa mala, ¿no? Luego me explican, pero Juan Camaney es que todo le sale bien, ¿no? Sí, todo puede, nada le sale mal, todo. Y así es en el mundo, así se exalta al ser humano. En la Biblia, en los Salmos, es todo lo contrario. El personaje más importante de los Salmos, lo sabemos todos, el rey David. Y el rey David en los Salmos, ¿saben cómo aparece? Débil, dudoso, miedoso, no puede, no sabe, todos están contra mí, 10,000 me persiguen, 10,000 del otro lado, no puedo, estoy en el hoyo, estoy en el Seol, mi alma llora. Es un llorón en los Salmos, es un miedoso, es un débil, es un personaje débil. Pero dice,
Tú, Dios, eres mi refugio, tú eres mi escondedero, tú eres mi roca fuerte, mi castillo. El punto de los salmos es que Dios es suficiente, que Dios puede, que Dios es el que hace las cosas, no nosotros. Por eso, creer en Dios es depender de Dios, dependencia total. Como un niño pequeño depende de sus padres totalmente, totalmente un niño pequeño. Yo no sé ustedes, hermanos, pero Dios creó a los seres humanos de una manera bien interesante, porque tú ves en la naturaleza, como hace rato, bueno, en la semana vimos El Rey León. ¿Ya vieron El Rey León, hermanos, la nueva versión? En la semana vimos El Rey León. ¿Se acuerdan la estampida de los ñus? Son ñus los que hacen esa estampida y no, ni quiero recordarlo, por favor, déjenme me pienso en otra cosa. Pero entonces los ñus, porque lloro, los ñus nacen, o sea, el ñu nace y a los 7 minutos ya está corriendo en la estampida el ñu. O sea, es independiente en cuanto nace, así es en la naturaleza. La mayoría de las especies animales, cuando nace, la cría, en poco tiempo ya es independiente. Los seres humanos, hermano, ¿cuánto tiempo tarda un bebé, una cría de ser humano, en ser independiente? Un montón. Es más, hay unos que a los 35 todavía no son independientes, pero aquí hay varios. Dios nos creó dependientes. Dios nos creó con la necesidad de depender unos de otros, porque quiere que sepamos que necesitamos depender de Él. En última instancia dependemos de Dios y no de otra cosa. Y eso nos enseña la historia de Josué. Y quiero hacer un repaso brevísimo por 7 eventos de la historia de Josué. Porque miren, esto que acabamos de leer hoy es un evento de al final de la vida de Josué. Josué ya es un hombre viejo, avanzado en años, así como algunos de ustedes conocen gente. Ya es un viejo. Y cuando uno es viejo, bueno, yo no sé, pero dicen y he visto que cuando uno es viejo, porque yo soy súper joven, pero cuando uno es viejo y uno sabe que le llega el momento de partir, ¿cierto? Porque si es la vida y si hay una certeza en esta vida es que vamos a morir. Si Dios no viene por nosotros antes y Jesucristo no regresa, vamos a morir. Y es triste cuando la muerte alcanza a jóvenes y a gente que todavía no ha vivido tantos años, pero normalmente sabemos que un hombre ya avanzado en años está más cerca de la muerte y está cerca, y a veces uno mismo lo sabe, hay gente que lo sabe, que ellos dicen, yo sé que ya voy a partir. Y cuando un adulto mayor sabe que va a partir, empieza a hacer preparativos, y empieza a hablar con sus hijos, empieza a despedir de sus seres queridos, empieza a dejar instrucciones, junta a sus hijos y les dice, hijos, pues no se peleen por el terreno, ¿verdad? Para empezar, por la herencia. Y ya vamos después y sí nos peleamos. Y empieza a dejar instrucciones, cuiden a su hermana, que es la que tiene menos posibilidades, apóyenla, ámense entre ustedes, no se peleen. Sigan a Dios, no se olviden de las enseñanzas de Dios si es cristiano. Y es exactamente lo que está haciendo Josué en este pasaje que nosotros leímos. Capítulos 23 y 24 de Josué, 24 es lo que leímos hoy. Esos 2 capítulos son un discurso entero de Josué para el pueblo. Josué se para frente al pueblo y les empieza a dar instrucciones, porque él sabe que va a morir, él sabe que es viejo. Y yo quisiera que lo imaginemos, hermanos, porque miren, este altar que hizo un hermano de la iglesia, que me encantó que lo hiciera, y de hecho pedí que lo pusieran el día de hoy, no tiene nada que ver con el sermón de hoy, pero me interesa que nos metamos en la historia. Que en serio imaginemos la historia. Está Josué delante del pueblo y les da estas instrucciones. Y hagamos un recorrido de todo lo que han pasado la vida de Josué y el pueblo entero. 7 cosas que nos ayudan a entender lo que es depender de Dios con la vida de este pueblo. Número 1, Josué dirigió al pueblo en victorias militares. Miren cómo dice la Biblia. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Esto nos enseña que creer es dejar que Dios pelee nuestras batallas. Esta porción que leímos es la primera batalla de Josué, porque Josué desde chavalito ya era un guerrero y era el general del ejército, porque Moisés no era general de un ejército, Moisés era el líder espiritual de la nación y Josué era el guerrero, era el general del ejército. Entonces en la primera batalla contra Amalec, esta que leímos es la primera batalla después de que salieron de Egipto y van a pelear por primera vez. Porque los pueblos se iban a sentar en la tierra, pero los pueblos alrededor no los querían. Y entonces ellos tenían que pelear contra el pueblo, contra los otros pueblos. Y Josué fue a la batalla y Moisés se quedó desde arriba viéndolos pelear. Y dice la Biblia, es una historia muy interesante, no sé si la han leído, porque dice la Biblia que cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba.
Y entonces Moisés estaba orando a Dios con las manos levantadas y el pueblo iba ganando la batalla. Después Moisés las bajaba y el pueblo empezaba a perder. Se me hace una historia muy interesante, muy curiosa. De hecho, yo me la imagino medio un poco cómica, la verdad. Tipo la Pantera Rosa, ¿verdad? Así de que Moisés con las manos levantadas y el pueblo ganaba. Después la bajaba, comenzaba a perder. Entonces Moisés como que se empezó a dar cuenta y levantaba las manos y ganaban. Las bajaba y perdían. Entonces ya como que, a ver, ¿sí es cierto? Y el pueblo, me la imagino así cómica. Hay gente que le da explicaciones, ¿no? Lo que pasa es que es una cuestión de liderazgo psicológico, ¿verdad? Porque el pueblo ve a Moisés que está ahí. Entonces se arman de valor y pelean con más ganas, pero después Moisés se cansa, se va, el pueblo no ve a su líder y dicen, ¿qué pasó? Ya lo mataron. Entonces se acobardan, se agüitan y empiezan a perder, pero después aparece Moisés y empiezan a ganar otra vez. No sé qué explicación le den ustedes, ni me importa tanto. El punto de la historia es que Dios pelea. Dios es el que hace el que da las victorias. No nuestra fuerza, sino Dios es el que da. Dios pelea por nosotros. Miren cómo comienza diciendo, me salté hermanos el texto, pero miren cómo comienza este discurso de Josué. Léanlo en la pantalla, miren cómo comienza este discurso de Josué. Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces, a sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, para que vean que yo no soy el que lo hice ruco, él mismo se dice ruco. Y vosotros habéis visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Ese es el punto de la vida de Josué, que Dios pelea por nosotros, podemos depender de Él. Número 2, Josué fue discípulo de Moisés. Miren cómo dice, y acostumbraba a hablar al Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Josué era discípulo de Moisés, estaba siempre ahí a los pies de Moisés. Que Moisés iba, ahí iba Josué detrás. Que Moisés bajaba, ahí iba Josué detrás. Era su discípulo. De hecho, ¿se acuerdan que Moisés subió al monte a recibir la ley y el pueblo se rebeló y adoraron al becerro de oro? Josué no estaba con el pueblo, Josué estaba esperando a Moisés. Era un discípulo. Eso nos enseña que creer es seguir a otros que han creído. Número 3, fue uno de los 2 espías que confiaron en Dios. Dice así la Biblia, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos, porque fueron los 2 espías a espiar, porque eso es lo que hacen los espías. Fueron a la tierra y luego regresaron los 2 espías, uno de cada tribu, y 10 de ellos dijeron, no podemos, están muy grandes, están muy fuertes, tenemos miedo, no vamos a ganar. Solamente 2 espías dijeron, sí podemos, porque Dios está con nosotros. Josué es uno de ellos. Y eso nos enseña que creer es confiar que Dios puede hacer lo invisible, hacer lo imposible, también lo invisible, pero quería decir lo imposible. Número 4. Perdón. Josué fue uno de los 2 que sobrevivieron al desierto. El pueblo estuvo 40 años en el desierto y solo 2 de todo el pueblo sobrevivió a esos 40 años. Ni Moisés, solo 2. Miren cómo dice la Biblia. Es cierto que vosotros no entraréis en la tierra en la cual juré estableceros, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Esto nos enseña que creer es permanecer fiel en la espera. ¿Se acuerdan que dijimos que creer es esperar y no nos gusta esperar? Pero creer es esperar con paciencia. Y Josué es prueba de ello. 40 años esperando. Y finalmente Dios los metió, los introdujo en la tierra prometida. Número 5. Josué fue el sucesor de Moisés. Miren cómo dice la palabra de Dios. Esta palabra me encanta. Promesa para todos nosotros también. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Esta es la promesa de la vida de Josué, que Dios estaba con él. ¿Por qué Josué tuvo tantas victorias? ¿Por qué Josué logró conquistar la tierra prometida? Porque Dios estaba con él. Creer es continuar la fe de los otros que nos precedieron. Así como Josué fue sucesor de Moisés. Mira hermano, no era cualquier cosa. Ser sucesor de una leyenda no es cualquier cosa, de verdad. De hecho dicen los que estudian los grupos humanos que después de un gran líder, el siguiente líder que viene después de un líder así legendario, siempre tiene posibilidades de fracasar. Que para que llegue otro líder generalmente tiene que haber uno en medio, que es como un chivo expiatorio, y después bueno otro líder fuerte. Porque ser el sucesor de una leyenda es difícil. Piénsenlo ustedes, piénsenlo en el mundo. Sucesores, imagínense, ¿quién fue el sucesor de Michael Jordan? El basquetbolista.
No hay uno que se le iguale. Algunos dicen que Kobe, otros dicen que LeBron. No existe. ¿Quién va a igualar a Michael Jordan? Es el gran Michael Jordan. Piénsenlo. ¿Quién va a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi? ¿Va a poder haber uno tan bueno como estos dos? ¿Habrá alguna competencia tan grande como la que nosotros logramos ver entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi? Hermanos, ser sucesor de una leyenda no es cosa fácil. Piénsenlo. ¿Quién va a ser el sucesor de Chabelo? Chabelo ya se retiró. Y estuvo, ¿cuánto tiempo estuvo al aire el programa Chabelo, En Familia con Chabelo? Como todos los años del mundo. O sea, y ustedes, los que ya están grandes, lo veían de niño, ¿verdad que sí, hermanos? Yo lo veía de niño y se retira Chabelo y ya no hay programa, no se puede. No es como que alguien dice, yo voy a ser Chabelo ahora. No se puede, es Chabelo. Josué fue el sucesor de Moisés. Del gran hombre de Dios, Moisés, el que vio a Dios cara a cara. Y ya hablamos de eso, no vamos a meternos en estas discusiones. Pero, ¿por qué pudo ser el sucesor de Moisés, Josué, y tener éxito? Porque Dios estaba con él, porque dependía de Dios. Y por último, confió en Dios al conquistar la tierra. Dice la Biblia, y el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Esto nos enseña que creer es confiar en que Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Esta es la conquista de Jericó. Si leyeron el pasaje que Dios había entregado Jericó en su mano, esa historia es maravillosa, hermanos, porque es una pelea, es una batalla donde no hay pelea y no hay batalla. Es una estrategia militar, la verdad, humanamente hablando, absurda. Si Napoleón estuviera vivo en tiempos de Josué y le cuentan la estrategia militar, Napoleón dice, no, qué tontería, 7 vueltas durante 7 días alrededor de esta fortaleza y en el 7º día 7 vueltas y luego gritan, no, qué estrategia tan mala. ¿Cuál es el punto de la historia de la batalla de Jericó? ¿Saben cuál es el punto? Que no es por nosotros, no es por nuestras estrategias, sino por Dios. Él es el que pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. En la historia ni hay historia de espadas, de guerra, de cuántos soldados, ni se cuenta eso. Después en el libro de Josué más adelante nos cuentan cómo fue la batalla. Pero en la historia de Josué 6, cuando cuentan la historia de Jericó, ni te dicen ¿por qué? Porque no es importante. El punto de esa batalla es que es Dios el que pelea nuestras batallas. Hermano, pregúntate a ti mismo, mí mismo, ¿de quién dependo? ¿De quién dependes? ¿En dónde te sostienes? ¿Dónde agarras fuerza? ¿Dónde encuentras esperanza para vivir? ¿Dónde encuentras fuerzas para seguir? ¿Dónde encuentras ilusión para existir, para hacer lo que haces? O a lo mejor podemos preguntarlo de manera opuesta. ¿Qué te afana? ¿Qué te angustia? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué te quita la paz? ¿Qué no te deja dormir? Hermano, creer es depender totalmente de Dios. Depender totalmente de Dios. Dependamos totalmente de Dios. Número 2, segunda enseñanza. La número 1 fue dependencia total. La enseñanza número 2 es esta: confianza deliberada. Creer es confiar deliberadamente en Dios. Deliberadamente en Dios. Me encanta esa palabra, deliberadamente. ¿Saben de dónde la saqué? Del Rey León. Ya se nota que fui a ver el Rey León, hermanos. ¿Ya la fueron a ver ustedes? Ya, qué bueno. La verdad me gustó más la original, la de dibujitos. Pero en las dos hay una escena donde ustedes saben la historia, porque Simba se porta mal. Simba cuando es niñito se porta mal. Y Mufasa, que Dios en otras historias se representa con un león. Por eso me encanta el personaje de Mufasa, porque es poderoso y aparte me recuerda a Dios porque en otras historias Dios es el león. En la misma Biblia Dios es el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Y aparte tiene esta voz poderosa, ¿verdad? Con autoridad y aparte con autoridad y poder, pero a la vez ternura y amor, y me encanta. Y además dio la vida por su hijo. Entonces hay muchos paralelos ahí que me encantan del personaje Mufasa. Y se porta mal Simba. El papá le dice, no vayas al cementerio de elefantes, no vayas al cementerio de elefantes, la tierra de sombras. ¿Y qué hace Simba? Va al cementerio de elefantes. Pero qué necesidad, de veras. Pero es que me gusta esa historia porque así somos, ¿sí o no? Así somos. Dios le dice a Adán y Eva, no coman del fruto. ¿Y qué hacen Adán y Eva? Comen del fruto. Y usted y yo, hermanos, Dios nos dice, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Y qué hacemos? Esto y aquello. Así somos, la verdad.
Y me encanta porque desobedece Simba a su papá y se va al cementerio de elefantes y ahí están las hienas. Y lo tienen rodeado a Simba y a Nala. Ahí están los dos pobres leoncillos. ¿Cómo se llaman las crías de león? No sé. Cachorro de león. Ahí están los pobres rodeados de hienas. Y se los quieren comer, claro, porque son los enemigos del rey. Y dicen, aquí tenemos a los hijos del rey. Ya le hicimos. Podemos cobrar venganza. Y me molestó a mí que quitaran a la hiena naca, porque me gustaba mucho la hiena naca, pero en la nueva película quitaron a la hiena naca. No la puedo. Ni vayan a verla, hermanos, no vale la pena. Mejor pongan en Netflix la antigua, no gasten su dinero en el cine, que aparte ya está carísimo. Y se van a comer al león y llega Mufasa y lo salva con este rugido poderoso. Y ahí van de regreso a la piedra. Y en el camino va todo apachurrado por Simba porque sabe que lo van a castigar. Y Mufasa le dice, Sasú, llévate a Nala porque voy a hablar con Simba. Y Simba está así como todo, pues sí, apenado, como tú y yo estamos apenados cuando pecamos. Y luego me encanta esa frase, y voy a tratar de decirle, no me va a salir porque es esta voz de Mufasa, pero me encanta que le dice, la primera cosa que le dice: Simba, me desobedeciste deliberadamente. No, me encanta eso, me encanta esa palabra, deliberadamente. ¿Sabe por qué? Porque así somos. Sabemos lo que no tenemos que hacer y ahí vamos, y deliberadamente, hasta lo planeamos. Hasta lo pensamos, y si mañana voy a ir. Y tú sabes que no debes hacer eso. Pero como Simba estás pensando deliberadamente desobedecer a Dios. Yo pienso, deberíamos ser así, pero al revés, para el bien. Deliberadamente hacer el bien. Deliberadamente buscar a Dios. Deliberadamente confiar en Dios. Deliberadamente creer en Dios. Eso es lo que deberíamos estar planeando deliberadamente. ¿Cómo confiar en Dios? Y miren, hermanos, el ejemplo de Josué, la historia de Josué, la aventura de fe de Josué nos enseña esto: a creer deliberadamente. Porque miren, quisiera yo que entremos en el contexto de lo que está pasando con el pueblo de Dios. Piénsenlo, hagamos una historia rapidísima. Salieron de Egipto, las plagas, ¿se acuerdan? Las plagas, abrieron el mar rojo, salieron de la esclavitud, Dios los bendijo. Y luego en el desierto Dios los bendice, que si tienen calor, Dios manda una nube para tapar el sol, que si tienen miedo en la noche o no pueden ver oscuridad. No sé por qué pienso que es miedo, porque yo cuando era niño me daba miedo a la oscuridad. Mi papá me ponía mi lucecita de Mickey Mouse y y Dios les pone eso al pueblo, su lucecita de Mickey Mouse, de la columna de fuego en la noche para que no les dé miedo y les alumbre el camino. Que tienen hambre, cornflakes y Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Maná y codornices, consentidos. Y luego Dios los lleva al monte Sinaí y hace un pacto con ellos, un pacto de amor eterno. Ya les conté que hoy cumplo un año ¿ya lo conté? Es que estoy muy emocionado, hermanos. Y en este momento Dios hace un pacto con el pueblo. ¿Cómo eso? Un pacto. Es como un matrimonio. De hecho, después se usa la metáfora del matrimonio para hablar de este pacto. Y 2 segundos después del pacto, el pueblo lo rompe. Desobedecen, se van tras el cordero de oro, el becerro de oro. Y luego andan 40 años en el desierto porque no creen que pueden entrar a la tierra prometida. 40 años en el desierto. Finalmente pasan los 40 años. Cruzan el río. Moisés muere y ahora es Josué el sucesor. Cruzan el río Jordán, otro milagro de Dios, y están ahí en la tierra prometida. Y la conquistan. Y ahora están en ese momento en que han pasado todas estas aventuras y finalmente llegó el momento en el que están para disfrutar la promesa que Dios había hecho desde Abraham. ¿Se acuerdan? Se está cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham hace muchos capítulos, hace 450 años por lo menos. Y se cumple la promesa y van a empezar una nueva etapa. Como cuando usted, su familia, yo qué sé, compran un carro nuevo, ya tienen un carro nuevo, dicen: Dios ya cumplió su promesa, ya está aquí. O no sé, se mudan de casa. Vivían en un departamento ahí chiquito y ya por fin tienen su casa bien padre, grandota, del Infonavit, ¿verdad? O más grandota, como ustedes quieran. Y qué padre, ya la familia finalmente pudo comprar una casa. O se mudan de ciudad. Vivían en cualquier horrible ciudad de provincia y finalmente se vienen a la maravillosa Ciudad de México, ¿verdad? Porque hay que mejorar en la vida. Y ya estás ahí, bendecido por Dios, se cumple la promesa de Dios. Y ahora, la pregunta es esta. ¿Se puede seguir confiando en Dios?
¿Seguimos necesitando confiar en Dios? ¿Sigue siendo necesario que Dios esté con nosotros? A lo mejor ya se acabó. Ya salimos de Egipto, ya cruzamos el desierto, ya nos establecimos en la tierra, ya la conquistamos. A lo mejor ya nos podemos olvidar de Dios. A lo mejor ya Dios cumplió su función, sale Dios gracias, vamos tras otros dioses, tras otras cosas. La pregunta es, ¿se puede seguir confiando en Dios? Porque miren, hermanos, Dios había mostrado ser fiel, los sacó de Egipto, los cuidó en el desierto, les dio victorias militares. Dios había sido fiel en el pasado. Y de hecho, a Dios en este momento, a Jehová, se le consideraba como un Dios que se especializaba, porque los dioses, ustedes saben, en la antigüedad tienen especialidades, ¿verdad? Está el Dios del fuego, y el Dios de la montaña, y el Dios del rayo, el Dios del trueno, Thor, ese que a todas las chicas les encanta porque está guapísimo. El Dios de la lluvia, y así, cada Dios tiene su especialidad. Y algunos consideraban que Jehová estaba especializado en el desierto y la guerra. Se le llamaba el Dios de la montaña y en el desierto, y el Dios de la guerra porque había dado victorias militares al pueblo de Israel. De hecho, se le llamaba Jehová de los ejércitos. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Y se consideraba que Dios estaba especializado en eso. Pero ya estábamos pasando a otro lado. Ya no estábamos en el desierto, ya no íbamos a tener tantas guerras, ya habíamos conquistado la tierra, ya no íbamos a ser nómadas como el pueblo, ahora vamos a ser sedentarios, nos vamos a dedicar a otras cosas, a la agricultura. Tal vez necesitamos otros dioses. Tal vez Dios ya no se especializa en este campo. En este campo el especialista es Baal, el Dios de la fertilidad. En este campo el especialista es el Dios de esta tierra, porque en la antigüedad se consideraba que cada porción de tierra, cada espacio geográfico era pertenencia, propiedad de un Dios en específico. Entonces, si tú llegabas a una nueva tierra, lo que tenías que hacer era adorar al Dios de esa tierra. Y el pueblo de Dios estaba llegando a un nuevo punto en su vida. Y la pregunta era, ¿se puede seguir confiando en Dios? ¿Seguimos necesitando confiar en Dios? Y ¿sabes qué, hermano? Esa es la misma pregunta para ti y para mí. ¿Se puede seguir confiando en Dios? ¿Necesitamos a Dios en nuestra vida? Porque hay veces que dividimos la vida como si Dios fuera una parte de la vida. Sí, voy a la iglesia y ahí el domingo canto y todo, pero toda la semana me olvido de Dios, y hago mi trabajo, hago mis cosas, estoy en mi relajo y ni me acuerdo de Dios. Como si la vida fueran así como compartimentos. Aquí tenemos el costalito del trabajo, el costalito de la familia, el costalito de la diversión, el costalito de los hobbies, y todo el costalito de la escuela, y ahí tengo mis costalitos, y por aquí un costalito aparte, Dios, la iglesia y la Biblia, todo junto para que no ocupe mucho espacio en mi vida. No es así. Dios es el Dios de todas las áreas de nuestra vida. Dios se mete en todo, y así debe ser. Dios importa en todas las áreas de nuestra vida, trabajo, escuela, oficina, lo que tú quieras, seas lo que seas godín o freelancer, Dios se mete en tu trabajo, Dios quiere, Dios le importa. Porque creer en Dios es depositar todas las áreas de nuestra vida en sus manos y creer en Él en todo momento, porque Dios no es como los dioses del paganismo especializados. Dios no es que sea el Dios de la montaña o el Dios del fuego o el Dios de los solteros, ya para que se casen. No, Dios es el Dios de todos, de todo el universo, de la galaxia. Y Él quiere que dependamos de Él en todas las áreas de nuestra vida y que confiemos en Él en todas las áreas de nuestra vida, deliberadamente, como dijo Mufasa. Recién escuché esta historia, hermanos, una historia que a mí me la contó mi mamá en la semana. Es una historia de una hermana de esta iglesia. Y nos la contó mi mamá a toda la familia ahí en la casa, porque no sé por qué a menudo salen esos temas ahí en la casa. Y mi mamá va por su libro y nos lee todo el capítulo de su libro. Así pasa. Y pues ya no queremos ni moverle ningún tema, porque ahí va mi mamá y se pone a leer un capítulo de su libro entero. Y ahí estamos todos, muy bonito. Y ustedes van a poder leer esta historia que está en el libro de mi madre, que es padrísimo. En cuanto salga, que ya mero, ¿verdad? Ya mero lo vamos a poder adquirir todas. Este libro, todas ustedes mujeres, y también para los hombres. Yo leí los 2 libros de mi mamá y son hermosos. El tercero ya me lo dio, yo sí lo tengo, pero no lo he leído, perdóname a mí, pero en cuanto lo lea, he leído algunas partes, ella me ha leído capítulos enteros, como ya les digo, y uno de esos capítulos tiene esta historia de una hermana de esta iglesia.
Y me gustó mucho esta historia y quiero compartírselas con ustedes. Esta hermana, y ustedes la van a poder leer después. Esta hermana tenía un trabajo en el gobierno muy bueno, un trabajo en el gobierno muy bueno, y la ascendieron y le dieron un trabajo todavía mejor. Excelente salario, excelentes prestaciones. Le daban casa, carros de lujo, solamente que tenía que moverse de ciudad y se fue a otra ciudad. Aceptó el trabajo y se fue a otra ciudad. Era un trabajo buenísimo. La gente a su alrededor decía, esta es una mujer exitosa. Esta es una mujer que tiene una posición muy buena. Les digo, salario, prestaciones, casa, carro de lujo, envidia de los demás. ¿Qué más quiere? Y entonces la hermana decidió renunciar a su trabajo. Renunció a su trabajo. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, la alejaba de su familia. Y número dos, este trabajo en el gobierno, como muchos trabajos en el gobierno, tristemente comprometía sus valores, porque tenía que hacer cosas que no están bien, tenía que mentir, tenía que hacer cosas que ella no estaba de acuerdo porque es cristiana y comprometía sus valores. Entonces decidió renunciar a su trabajo. ¿Por qué? Era un trabajo buenísimo. Y sus compañeros le decían, ¿pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? Todos nosotros ya quisiéramos tener ese trabajo y llevamos toda nuestra vida anhelando esa posición. Y tú la tienes y luego la dejas y renuncias. ¿Por qué? Les digo por qué, hermanos. Bueno, ya se los dije por qué. Pero la razón de fondo es que ella estuvo dispuesta a confiar en Dios deliberadamente. Confiar en Dios. Confiar en Dios deliberadamente significa llevar acciones concretas. Confiar en Dios con acciones. ¿Cómo esperas que tu vida mejore? ¿Cómo esperas que tu fe crezca? ¿Cómo esperas que Dios haga la obra en tu vida? Porque a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? No te veo. Señor, ¿por qué no haces? ¿Cómo esperas que eso pase? Si no lo buscas a Dios, si no lo buscas, si no lees tu Biblia, si no hablas con Dios, si no oras, si no pones el devocional del pastor todas las mañanas, ese que te despierta a las 2 de la mañana, que te llega el mensaje. No, sí les ha pasado, porque el pastor lo manda a esas altas horas de la noche cuando lo acaba y te despierta, y tú si no escuchas la voz de Dios, ¿cómo esperas que algo pase en tu vida? La confianza en Dios es deliberada, deliberadamente confiar en Dios, deliberadamente buscarlo, deliberadamente ponerte en el punto donde Dios te va a bendecir. ¿Y sabes cuál es ese? Su presencia, la comunidad de fe, la palabra de Dios, la oración. Confiemos en Dios deliberadamente. Ya dijimos dos cosas: dependencia total, confianza deliberada y por último, lealtad radical. Lealtad radical. Les invito, hermanos, que leamos en este punto lealtad radical. Creer es ser leal radicalmente. Una vez más, la historia que ya leímos al principio, de Josué. Este mensaje de Josué que le da al pueblo. Este hombre entrado en años, viejito, que va a dar instrucciones. Leámosla una vez más con todo lo que ya hemos dicho. Y miren el significado precioso de esta palabra. Dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Esto me encanta y lo que sigue me encanta. Y si mal les parece servir a Jehová, como diciendo, y si no quieren, si no les gusta, si no les parece bueno, si no quieren servir a Jehová, escojan a quién van a servir. Escoge a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, el burro por delante, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me encanta este llamado. Escojan a quién van a servir, si a Dios o a cualquier otra cosa. Es un llamado a ser fieles a Dios. Y me encanta que Josué fue el primero en decir, yo y mi casa. Es algo que tenemos que decir todos aquí, jefes de familia y jefas de familia. Yo no sé los demás, pero yo y mi casa estamos del lado de Dios. Y los demás pueden hacer lo que quieran y ojalá también escojan a Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y le pone opciones Josué al pueblo. Están los dioses de allá, están los dioses de aquí. Y para que entendamos más profundamente, hermanos, este pasaje bíblico, tenemos que entender el contexto, tenemos que entender cuáles son estas opciones que está dando Josué. Porque les dice, pueden adorar a los dioses de esta tierra en la que ahora llegan. Y necesitamos entender cómo era la religión de Canaán. Y permítanme explicarlo brevemente con 4 cosas, cómo era la religión de Canaán. Ellos estaban entrando en una nueva tierra. Y esta tierra tenía sus dioses.
Y tenemos que entender cómo era esta religión para que entendamos cuál es el conflicto, si adorar a un Dios o a otro, si estar con el mundo o con Dios. No se pueden las dos cosas, pero a lo mejor podrían preguntar a alguien por ahí. No se puede las dos. Josué les dice, escojan a quién servir, y por ahí un israelita, oye, Josué, ¿y no podemos campechanearle ahí? Dios, Baal. Y de hecho, es parte de lo que hicieron el pueblo de Israel. En realidad eso fue lo que terminaron haciendo muchos. Pero entonces tenemos que entender por qué. ¿Por qué no se puede servir a unos y a otros? ¿Por qué hay esta necesidad de escoger? Y necesitamos entender cómo era la religión de Canaán. Déjenme decir 4 cosas. La primera y la cuarta son más o menos la misma y quiero terminar como empecé. La primera es esta. Esta religión en Canaán que adoraba a Baal era una religión que no solo era una religión, era una forma de vida. No solo era una religión, sino una forma de vida. No era nada más una cuestión de hacer rituales. Sí, servir a otros dioses no era solamente una cuestión de ir al culto los domingos y quemar incienso a Baal. No, era algo mucho más profundo. Era toda una forma de vida. Tenemos que pensar, hermanos, que en la antigüedad las religiones no están... es más, ni siquiera hay una palabra para hablar de la religión, ¿sabías eso? La palabra religión se inventó en el siglo XVIII con los personajes ilustrados que estudiaban las religiones, pero en la antigüedad la religión no era una parte de la vida, era la vida, todo era religión. Si tú ibas a cazar venados, era un aspecto religioso, era un acto religioso. Si tú ibas y te casabas y tenías relaciones con tu esposa, era un acto religioso. Cuando tú cosechabas, sembrabas tus semillas y las cosechabas, era un acto religioso. Cuando tú comías y hacías tus fiestas con tu familia, era un acto religioso. Toda la vida era pensada en términos religiosos. Y pensemos que es normal, en una época precientífica, donde el sol y la luna, las plantas creciendo, no tienen explicación científica, pues por supuesto que para ti es todo parte de un mundo que no entiendes, religioso. Entonces no era solamente una cosa de ir a la iglesia los domingos, no, era una forma de vida. Número 2, la religión en Canaán era adoradora de Baal, y este Baal era el dios de la lluvia y la fertilidad. Era el dios de la lluvia y la fertilidad, y eso es muy importante porque, por varias razones. Número 1, porque todas las personas vivían en esta tierra, todas vivían de la agricultura. De eso se sostenían todos, de eso sobrevivían. Sembraban sus semillas y cosechaban sus frutos y de eso se sostenían todos. Era la actividad económica primaria, de eso es de lo que todos comían y vivían. Y Baal era el dios de eso, de la lluvia y la fertilidad. Baal era el responsable de que esa plantita que tú sembraste creciera. Tú te asomabas a la ventana y veías, sí está saliendo mi plantita, está germinando, qué padre. Y tu explicación era porque Baal está contento conmigo, porque Baal está haciendo su obra. Y tienen que pensar ustedes, hermanos, que los dioses en la antigüedad, todas las religiones hablan de dioses que causan terror, dioses que dan miedo, dioses que hay que tenerlos contentos, porque si no los tienes contentos, se enojan y no te bendicen y no sale la planta y no comes y te mueres. Muy diferente al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es único. Es un Dios de amor, de compasión, de gracia. Muy diferente a los dioses de todas las religiones que son dioses de terror, que hay que tenerlos contentos. ¿Y sabes cómo los tenían contentos? Con rituales que tenían que ver con la fertilidad. Como era el Dios de la fertilidad y la fertilidad de la tierra se asociaba a la fertilidad de la sexualidad humana, entonces toda la religión era, y eso me lleva al tercer punto, la religión cananita era profundamente erótica, sexual y violenta. Los cultos a Baal eran orgías. Las sacerdotisas de Baal eran prostitutas sagradas. Y sus celebraciones eran orgías. Había libertinaje y corrupción sexual al por mayor. Y había violencia. Para mantener contento a Baal había que sacrificar, sobre todo a los más débiles. Niños y mujeres se sacrificaban a Baal. Y era una religión espantosa. Y por último, que era no solamente una religión, era un modo de subsistencia. Era la manera en la que sobrevivían. Era la manera de hacer las cosas. Piénsalo, en una cultura donde no hay explicación de por qué si yo siembro una semilla sale una planta y luego da frutos. Era la religión la explicación. Y la explicación era, si no adoras a Baal, no da fruto la semilla. Si no adoras a Baal, no hay comida para la familia. Entonces, cuando el pueblo de Israel llegó a esa cultura, a esa tierra, era una pregunta real: ¿a quién vas a servir? Porque a veces nosotros pensamos, el pueblo de Dios, qué idólatras. O sea, ¿qué les costaba no adorar a Baal y ya? Porque si yo te digo a ti, no adores a Baal, te aseguro que tú dices, fácil.
Si de eso se trata, servir a Dios, no adorar a Baal, fácil. Tú ni sabes, es más, ni imagen tenemos en la mente de cómo es Baal. No es una pregunta real para nosotros. Pero para el pueblo sí era. Pero es como si yo les dijera a nosotros, no adoren al dinero, no vivas por el dinero. Eso sí es real para nosotros. Y eso sí es algo que muchas veces caemos. Cuando este pueblo de Dios llegó a la tierra de Canaán, donde Baal era Dios, era una pregunta muy trascendente y no fácil de responder. ¿A quién vas a adorar? ¿A Dios o a los Baales? Renunciar a los Baales era renunciar al modo de vida. Era renunciar a la manera comprobada de hacer las cosas. La pregunta era, pues es que si Baal no va a hacer que mis tierras produzcan, ¿cómo vamos a producir? ¿Dios podrá? ¿Dios qué sabe de la agricultura? Él ha estado en el desierto todo el tiempo. Era una pregunta real. ¿Y saben qué es lo importante para nosotros? Que es la misma pregunta que usted y yo tenemos. Es la misma, es el mismo desafío. Es un desafío a rechazar la forma de vida del mundo. Es un desafío a rechazar el método comprobado en el mundo para vivir. El método comprobado en el mundo para vivir es muy sencillo. El egoísmo, piensa en ti, luego en ti, después en ti. Piensa en el dinero, piensa en las ganancias. Y el desafío de Dios es un desafío de rechazar esa forma de vivir. Y eso sí es una pregunta real para nosotros. Es un desafío a escoger a quién servir, a Dios o a las ideologías del mundo, a Dios o a los valores del mundo. Es un desafío a escoger qué tipo de vida quieres vivir. La vida como Dios la manda o la vida como el mundo dice. Una vida de libertinaje, una vida de despropósito. ¿Qué vamos a escoger? Y es una pregunta real, porque es un desafío vivir a contracorriente. El mundo está yendo en una corriente y cada vez más fuerte, alejados de Dios, alejarse de Dios. Si queremos poner esta imagen, es un río que toda la vida va en contra de Dios en el mundo. Pero yo veo que en nuestro tiempo esa corriente se está reciando en dirección contraria a Dios. Y la pregunta es, ¿de qué lado vas a estar? Y como dijo Josué, si mal te parece servir a Dios, está bien, tienes libertad de hacerlo. Y los cristianos toleramos, aunque digan lo contrario, somos tolerantes a quienes piensan diferente que nosotros. No pedimos que se metan a la cárcel, ni pedimos que se mueran, ni pedimos que no tengan libertades. Pero sí decimos que está mal. Y el mundo lleva un estilo de vida que está mal. Y los cristianos no deberíamos aceptarlo. Y no deberíamos no decirlo, que está mal. Y mucho menos deberíamos practicarlo. Pero es triste, porque a veces pasa que estamos como el pueblo de Israel. De repente sí con Dios, sí Jehová te alabamos, pero de repente íbamos con Baal, pues es que es el método comprobado de vivir. Es lo que se acepta en el mundo, es lo que ya sabemos que funciona. Y nos da miedo ir a contracorriente. Pero el desafío hoy, hermanos, es un desafío a ser leales a Dios. Lealtad radical. Y eso de radical no es muy popular, porque quienes son radicales son vistos así, como intolerantes, como raros, y son rechazados en el mundo. Y está bien. Porque si el mundo rechaza a Dios, yo quiero estar del lado de Dios. Y si eso significa que el mundo me rechace, pues ni modo. Rechacemos cualquier cosa que comprometa nuestra fidelidad a Dios. Seamos leales a Dios radicalmente. Este es el desafío, hermanos. Y para pasar al desafío, permítanme poner una metáfora muy bonita. ¿Conocen ustedes la cordillera de los Alpes? ¿Sí? ¿Alguien ha ido a esquiar a los Alpes suizos? ¿Sí, de verdad? ¡Qué hermoso! Me encantaría ir, pero pues no nos alcanzó el presupuesto para la luna de miel allá. Y es una de las cordilleras más hermosas del planeta. ¿Se acuerdan de Heidi, la niña de las montañas? Ustedes que veían ese programa cuando eran niños, yo ni alcancé a verlo porque estoy muy joven. Pero ese programa de Heidi, la niña de las montañas, ahí, en los Alpes suizos. Justo en la frontera entre Italia, Francia y Suiza. Y es un sistema montañoso súper importante en Europa. Y de este
sistema montañoso también surgen algunos de los ríos más importantes de Europa. ¿Me pasan mi apuntador? Tengo un apuntador ahí. Sí tenemos el mapita, podemos poner el mapita de los ríos, porque miren hermanos, en los Alpes surgen algunos de los ríos más importantes de Europa. Y es curioso porque algunos de estos ríos van a parar a mares súper diferentes los unos de los otros. ¿Sí sirve esto? Sí. Esta es la cordillera de los Alpes. De este lado, aquí la tenemos, esa cosita naranjita, es la cordillera de los Alpes, ahí arriba de la bota itálica, justo entre Francia, Italia y Suiza. Y se desprenden de esa cordillera algunos ríos muy importantes y muy caudalosos que son muy importantes para la vida en este continente. Pero es curioso que de la misma cordillera van a parar a mares muy diferentes. De ahí, de los Alpes, nacen ríos como el Ródano y el Po, que nacen de los Alpes y van a parar aquí al mar Adriático y al mar Mediterráneo, que es básicamente el mismo. Y es un mar maravilloso, es un mar hermosísimo, un mar cálido, un mar no tan convulso como otros mares, un mar famosísimo, ¿verdad? Quien no quisiera ir al mar Mediterráneo, maravilloso, un mar padrísimo. Pero de esa misma cordillera se desprenden otros ríos que van a parar a un mar frío, el mar del norte. Este río, el río Rin, que cruza toda Alemania, va a parar y desemboca en el mar del norte, un mar frío, donde hay témpanos de hielo. ¿Vieron ustedes la película Titanic? Cuando choca ahí el barco, yo la vi esta semana con mi esposa porque andábamos románticos y dijimos, vamos a ver algo nuevo, algo que nunca hayamos visto antes, y vimos Titanic, ¿verdad? Porque bien bonito. Pero yo decía, ahí está Leonardo DiCaprio, o como dice mi papá, Leonardo DiCarpio, en el agua del Atlántico Norte, fríísimo, nadando ahí en el agua, fríísimo, el agua donde había un iceberg enorme congelado, y ahí está nadando y se congela, claro, el DiCaprio al final, y la ingrata de la otra, Kate Winslet, no lo sube a la tabla. Yo no sé por qué, nunca lo he entendido ni lo entenderé. Uno de los grandes misterios de la vida. Pero entonces un mar fríísimo. Yo no puedo ni meter la mano a una hielera para sacar la coca porque ya se me anda cayendo la mano. Y estoy nadando en el agua fría del mar Atlántico Norte, que no es precisamente el mar del norte, pero sí colinda y sí está igual de frío. O otros ríos como el río Danubio, río largote, el más largo de Europa, que va a parar desde la cordillera de los Alpes hasta el mar Negro. Entonces, de una misma cordillera, ya se me está acabando la pila aquí, o quién sabe qué pasó. De una misma cordillera salen muchos ríos que van a parar a mares tan diferentes como el mar frío del norte, el mar tranquilo Mediterráneo o el mar convulso del Negro, donde hay un montón de guerras allá en el Medio Oriente, Turquía y después más abajo el Medio Oriente. De la misma cordillera, eso me hace pensar lo siguiente. Imagínense ustedes, están ahí en la cima de una montaña de las más altas de los Alpes suizos, el Matterhorn, para decir algo famoso. Estás ahí en el Matterhorn hasta arriba y se está derritiendo la nieve. Estás ahí con el hombre de las nieves, el Yeti, y se derrite la nieve y toda esa nieve se va a convertir en agua que finalmente va a parar a un río y después a un mar. Y entonces, esa misma agua, una piedrita que se mueve, una ventisca, una brisa, un giro inesperado, un temblor o un ser humano que pasa por ahí y le cambia el rumbo a esa gota. Y una sola cosa que cambia el rumbo de esa gotita de agua que iba a parar al Mediterráneo termina en el frío mar del norte o en el mar Negro. Y eso me hace entender que así es nuestra vida, hermanos. Así es nuestra vida. Una decisión puede cambiar el resto de tu vida. Una decisión puede cambiar tu identidad, tu propósito y tu destino. Una decisión puede cambiar en dónde vas a terminar tu vida y cómo vas a vivir tu vida. Y esa decisión es la más importante de las decisiones que puede tomar un ser humano, es a quién vas a servir, en quién vas a creer, a quién le vas a dar tu fe, a quién le vas a dar tu vida. Escoge a Dios. No te vayas tras el mundo, hermano. El mundo no ofrece nada real. Escoge a Dios. Escoge hoy a quién servir. A Dios. Confía en Él totalmente, depende de Él totalmente. Sé leal a Dios radicalmente, deliberadamente. Escojamos servir a Dios. No hay mejor decisión que esa. No hay mejor decisión que creer para ver. Vamos a orar. Dios, gracias por estas 5 semanas, Señor, de reflexión en tu palabra. Dios, hemos estudiado personajes del Antiguo Testamento para descubrir cómo es creer en ti, Señor, cómo es la fe, cómo debemos creer.
Permítenos, Señor, no dejar pasar esta serie de sermones, Señor, que no caigan en saco roto, Señor, que no sean en balde. Que de verdad decidamos el día de hoy creer en ti con todo nuestro corazón, Señor. Permítenos entregarte nuestra vida, depender de ti totalmente, confiar en ti deliberadamente y ser leales a ti, Señor, radicalmente. Contracorriente, Señor. Se enoje quien se enoje, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que así sea, Señor, nuestra vida entera. Oremos, amados hermanos, digámosle a Dios, respondámosle a Dios. Yo les invito, si ustedes quieren decirle estas palabras a Dios: yo y mi casa serviremos a Jehová. Decido creer para ver. Depender totalmente de Dios, confiar deliberadamente en Dios, ser leal a Dios radicalmente. Si tú quieres decirle eso a Dios, levanta tu mano ahí donde estás. Dile a Dios: yo, Señor, yo quiero que mi casa te sirva. ¿Alguien quiere decirle eso a Dios? Levanta tu mano. Levanta tu mano si quieres decirle esto a Dios. Dios les bendiga a los que están levantando su mano. Pueden bajarla. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decirle a Dios esto? Si es así, levanta tu mano. ¿Alguien más? Última oportunidad. Dios te bendiga a los que están levantando su mano. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Igual de rebelde, igual de cabeza dura que el pueblo de Israel. No somos mejores, Señor. Ni vivimos en una época mejor. También estamos rodeados, Señor, de posibilidades, otros dioses a quien adorar. Y a menudo, Señor, somos igual de cabeza dura que el pueblo de Israel. Pero hoy, Señor, hoy es un día de decisión. Hoy es un día de tomar, Señor, decisiones importantes en nuestra vida. Queremos decirte, Señor, que te escogemos a ti, te servimos a ti, Señor, con toda lealtad, con confianza total, Señor, dependencia radical, Señor, lealtad deliberada, Señor. Te bendecimos, te escogemos con todo nuestro corazón, creemos en ti, creemos para ver. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Dios les bendiga.